Buenas noches, mi nombre es María de la Luz López González, soy aspirante a la licenciatura de Derecho por medio de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a explicar mi informe final que lleva como título Los contratos. Para empezar, debemos de conocer cuál es el antecedente del contrato. Esto se remonta al derecho romano, en donde reconoció el contrato como un acuerdo de voluntades, que si se creaba un vínculo y si se actuaba de acuerdo con la formalidad. En el Código Civil, respondiendo a su época, identifica al contrato como una manifestación típica de algún negocio jurídico. Debemos de tomar en cuenta cuál es la definición y el objetivo de un contrato. La definición básicamente es un acuerdo de voluntades entre dos o ambas partes. Generalmente este es escrito, también los hay de palabras, en donde dos o más partes se comprometen de común acuerdo a respetar y a cumplir una serie de condiciones. Aunque existen diversos tipos de contratos, debemos de tomar en cuenta que las características generales son básicamente las mismas. Para elaborar un contrato se establecen 4 condiciones esenciales para la validez del mismo, los cuales son el consentimiento de la parte que obliga, su capacidad para contratar, una causa lícita de la obligación y un objeto cierto conforme a materia del contrato. Por otro lado, tenemos las causas de invalidez. Como lo expresa el Código Civil de la Ciudad de México en el artículo 1795, el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, por su objeto o motivo al fin de que sea ilícito, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece. También tenemos que las obligaciones se pueden extinguir de diferentes maneras, por el pago, por la consignación, por la novación, por la extinción de la cosa debida, por confusión, por condenación y por compensión. También tenemos la falta de consentimiento de aquellas personas que no pueden elaborar o no pueden participar en un contrato, los cuales son los menores de edad. Aunque aquí hay una excepción, salvo aquellos contratos que las leyes les permitan realizarlos con asistencia de sus representantes. Otro caso son las personas que estén bajo influencia del alcohol o algún tipo de droga. Los mayores de edad que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea mental o motriz. Y los que tienen su capacidad modificada jurídicamente. Aquellos que están señalados por una resolución judicial. Entrando a un apartado de los contratos, encontramos que dada a la diversa gama de operaciones que conllevan estos, la información de los contratos es muy amplia, para la cual la clasificación se divide en 4 tipos, de acuerdo a las condiciones de cada uno de ellos. Tenemos que el primer apartado es en cuanto a la forma. Dentro de este, los contratos se dividen en contratos consensuales, solemnes y reales. Los contratos consensuales son aquellos que para su perfección es necesaria únicamente el consentimiento de ambas partes. Los contratos solemnes, aparte de tener el consentimiento, es necesario el cumplimiento de ciertas formalidades,
Por ejemplo, la convención matrimonial, la hipoteca, la donación. Y tenemos el tercer apartado, los contratos reales, que estos vienen siendo el préstamo o el uso de un comodato, el préstamo de un consumo, el depósito de un objeto, entre otros. La segunda clasificación que tenemos es en cuanto al fondo. En el requisito de fondo es esencial para la formación del contrato la voluntad de los contratantes. Por ejemplo, en este apartado tenemos los contratos de adhesión, de mutuo acuerdo, los colectivos y los contratos individuales. En la tercera clasificación tenemos los contratos en cuanto al contenido. En este también se clasifican de diferente forma, ya sean según la reciprocidad, según el fin perseguido o según la duración del cumplimiento de las obligaciones. Estos pueden ser a título gratuito, onerosos, conmutativos, aleatorios, instantáneos o sucesivos. Y en la última clasificación tenemos los contratos en cuanto a su interpretación. Estos pueden ser contratos nominados, que son aquellos que están vinculados con algunas reglas concretadas de manera supleritoria. Por ejemplo, pueden ser las compraventas, los arrendamientos, las permutas. Y el otro tipo son los contratos innominados. Son aquellos que no son objeto de ninguna reglamentación legal. El tema de los contratos es bastante extenso. Es por eso que para esta investigación y al poder llegar a este informe final, tuve que hacer diversos materiales de apoyo. Uno de ellos fue una entrevista para conocer los puntos importantes y resolver algunas inquietudes que tenía en torno a este tema. Asimismo, después de que tuve un poco más claro el panorama, realicé una encuesta para saber cuáles eran los conocimientos de la gente o qué pensaba de ello, en donde pude observar que el 50% de los entrevistados o de los encuestados que hice no saben o no conocen las reglas básicas, ni por qué se rigen los contratos, ni siquiera tienen el conocimiento de para qué celebran un contrato. Aparte de realizar mi entrevista, las encuestas, mi bitácora de campo, me tuve que apoyar en diversas informaciones obtenidas de fuentes primarias, tales como fueron el Código Civil, la Teoría General de los Contratos y algunas de las direcciones que dejo en esta bibliografía. Mi conclusión en esta investigación es que pude obtener amplia información del tema. Llegué a la conclusión de que los contratos, ya sea en cualquier situación, tienen una parte fundamental en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito jurídico, social, económico e incluso cultural. Y ya que la información recabada es muy extensa, espero poder más adelante indagar en cada uno de los tipos de contratos para conocerlos más a fondo, para poderlos aplicar y tener el conocimiento para garantizar su cumplimiento conforme a las normativas de cada uno. Espero que la información brindada sea de gran apoyo para tener nuevos conocimientos del tema. Por su atención, muchas gracias.